Buenas tardes amigos, soy el periodista Daniel Domínguez. A través de prensa.co vamos a realizar este Facebook Live que sigue un poco la línea de cada jueves de este mes de mayo conversar a distintos temas en torno a nuestra cultura y nuestra herencia afrodescendiente. El jueves pasado tuvimos al escritor y sociólogo Gerardo Maloni. En esta ocasión tenemos el gusto de tener acá en los estudios de prensa.com a Victoriano Arturo Gavidia, nacido en Colón e hijo de costeños. Cuenta con licenciatura, posgrado y maestría en folclore y docencia superior, profesor en ciencias sociales y educación artística. También cuenta con una licenciatura en derecho y ciencias políticas, posgrado y maestría en sistema penal acusatorio. Además, el señor Gavidia es abogado, litigante, profesor universitario e investigador del folclore, así como conferencista tanto a nivel nacional como a nivel internacional en torno a temas como derecho y folclore. Señor Victoriano, muchas gracias por estar acá. Agradecido por la invitación. Y compartir con nosotros. Quisiera que nos comentara de una manera didáctica sobre la presencia de la cultura Congo, por ejemplo, que me imagino que procede en Panamá de alguna manera con la historia colonial de los europeos que llegaron a América. Si nos ponemos a hablar de la cultura Congo, tendríamos que remontarnos a la fundación de la población de Nombre Dios y también a la fundación de la población de Portobelo. Cuando se trajo de una manera improvisada y a la fuerza al negro desde diferentes puntos de África, fueron estos los primeros lugares en donde se depositaron estas personas que fueron traídas como calidad de esclavos. Y mira que hablamos de que se depositaron porque el negro para aquella época, estamos hablando del siglo XVI promedio, era considerado como una mercancía. Así es. No eran considerados como personas. Entonces el Congo, que la palabra entraña una relación directa con el proceso de el cimarronaje, que es el momento ese en donde los esclavos, tratando de rescatar su libertad, se rebelan contra los españoles y comienzan a darse a la fuga. Por esa época directamente es que nosotros enmarcamos el origen del Congo, de la cultura Congo, aquí en Panamá. Si hablamos de algunas características y cómo reconocemos el Congo, lo podemos reconocer fácilmente, y las personas aquí en Panamá y en otros lugares se ha dado a reconocer estos de oída. ¿Cómo de oída? Al sonar los tambores, el ritmo que ocasiona los tambores, ya las personas están acostumbradas, dice, están los congos en tal lugar, hay una presentación de Congo. Por otro lado, también lo reconocemos por la vestimenta. Vemos la vestimenta de estos personajes llamados Congo y de una vez lo identificamos. Si lo vemos en su movimiento rítmico, bailando, entonces ese también es un Congo. Entonces son estos aspectos visuales y auditivos que nos permiten reconocer de inmediato a los personajes que aquí en Panamá llamamos Congo, y que su origen se remonta, como le había dicho, al siglo XVI, con la traída de los negros en condición de esclavos. Recuerden, estamos acá en el mes de la etnia negra, estamos conversando con Victoriano Arturo Gavidia, abogado y experto en temas relacionados con el folclore y en especial la afrodescendencia en nuestro país. Si ustedes tienen a bien compartir algún comentario, alguna pregunta, pues son bienvenidas acá en esta parte del estudio para que sea una comunicación de varias vías. Profesor, ¿piensa que la cultura Congo está presente en el imaginario del panameño promedio, como por ejemplo lo está el manito o está la pollera? ¿Cree que el panameño promedio se siente parte, identificado con esta cultura? Está compenetrada su existencia.
de que si está compenetrado, pudiéramos hasta cierto punto decir que sí. Mira que anteriormente hablar de el baile Congo, estrictamente, era como ironizante, entrar como en una especie de ridículo, porque muchas personas así lo han planteado. Pero poco a poco se ha ido aceptando esta cultura, al punto que si se hace una fiesta, si se hace un baile, ustedes ven que los encargados de la música dicen, bueno, y ahora vamos a tener un momento para el Congo. Y se abre el espacio y viene la música conga. Después puede tratarse de una feria, puede tratarse de una fiesta común familiar entre amistades, pero viene, como dicen, la tanda del Congo. Y al anunciar la tanda del Congo, al escuchar ese ritmo que es contagioso, entonces los presentes se vuelcan al baile. Entonces sí se siente la presencia, sí hay una especie de aceptación de esta cultura, de compartir, y ya no es tan ironizante los comentarios que se hacen, sino que los comentarios al contrario son de aceptación. Si lo rechazábamos, ahora lo aceptamos al punto de que yo voy a bailar esa música, yo la voy a disfrutar e invito a los demás a disfrutarlo. Incluso en esos momentos, las mismas personas, oye, y entonces, cuando viene la tanda del Congo, vamos a disfrutarlo. Y eso es un motivo de aceptación. Por ejemplo, en términos de movimientos, del baile, ¿cuáles serían las características de la música Congo? Es un ritmo contagioso, es un ritmo voluptuoso de la música. La música te lleva a oír el sonido de los tambores, poco a poco te va atrapando. Y si la pareja o los danzantes, bailadores del momento, lo vemos ejecutar, el que está viendo se contagia y sin pensarlo o quererlo comienza desde su posición a ejecutar esos movimientos rítmicos. La ejecución de la pareja en esos momentos es excepcional. Ese movimiento rítmico cadencioso, voluptuoso, parecía una incitación a la procreación, porque las parejas, la mujer, se mueve tan voluptuosamente que el parejo se encima ella, también aceptando el reto, porque es como un reto. Entonces se presta a una habilidad del baile que realiza la mujer con el baile que realiza el hombre. Se establece un reto, y el reto llega a que la mujer provoca el acercamiento y el hombre va a acercarse con intenciones de o besarla o tocarla, y la mujer hábilmente durante el desarrollo del baile lo va esquivando, la mano al frente, ladeando el cuerpo, y el hombre nunca se rinde. Ese juego voluptuoso es emocionante y también contagioso. Y en materia de vestuario, ¿cuáles serían los puntos a tomar en cuenta? La mujer es una pollera de 3 secciones, hasta el tobillo generalmente le llega, unas enaguas, peticote largo también, de manera que cuando ella levanta su pollera no se nota la pierna, sino que está queda al descubierto el peticote. En la cabeza, debidamente adornada con flores naturales. Si lo vemos y lo comparamos con algunos bailes interioranos, a manera de tembleque, pero son flores normalmente naturales, collares que generalmente son de unas cuencas naturales con que adorna su cuello, y a veces con algunos collares de cuencas artificiales. Sí, tenemos acá una participación. A ver. Sí, buenas tardes. Pregunta María Betsaida de León. ¿Por qué no se da clases de bailes congos en Panamá? Solo se dedican al folclore de baile típico. Brillante. Aplaudo esa pregunta. Sinceramente la aplaudo, porque nosotros aquí equivocadamente, mire, pensamos que los bailes típicos, los bailes folclóricos, son los que se practican en el interior. Pero bailes folclóricos son los que se practican en todas las regiones. Darién tiene bailes
que son típicamente de su región. Bocas del Toro lo tiene también. Nosotros en Colón tenemos una variedad de bailes y danza que no todos han cruzado la frontera de la provincia por múltiples razones. ¿Por qué no se practica? Yo creo que tendría que señalar como parte de la culpabilidad al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Hay una ley, la ley 4 en 1989, que habla de la obligatoriedad de la enseñanza de los bailes folclóricos. Y en esa ley habla también de la obligatoriedad de la formación de conjuntos de bailes, conjuntos folclóricos. Pero ¿qué ocurre? Cuando vamos a ver la aplicación de la norma, entonces le inclinan a los bailes del interior de la República y dejan por fuera los bailes regionales, los bailes de Colón, por ejemplo el Congo. Entonces eso hasta cierto punto ha minado el entusiasmo y la práctica en el aprendizaje de esa danza. Yo por un tiempo fui profesor de educación artística y cuando veo los programas de educación artística que se refieren a la danza, detecto ese error. Entonces las autoridades nuestras se enfilan, se encaminan a un sector y desconocen al otro. Entonces, ¿qué en esos momentos yo hice? Aquí vamos a aprender de todo. Vamos a aprender primero los bailes regionales de la provincia, lo que es la cachimba, lo que es el Congo, lo que son los diablitos espejos, ¿verdad? Lo que son los diablitos sucios, y después vamos incursionando en otros bailes de otras regiones. Entonces tendríamos que señalar directamente al Ministerio de Educación en cuanto a los programas de educación artística, programas de educación física, que son donde más se relaciona la ejecución en el aprendizaje de estos bailes de carácter folclórico. Y si se hace de esa manera, entonces el colonense podrá aprender a bailar el punto. El niño de Los Santos podrá bailar el Congo. Y así se daría un intercambio, que por ejemplo aquí en la ciudad de Panamá puedan bailar el bullarengue, que es de Darién. Entonces se haría un dominio. Todos nuestros estudiantes, conforme al contenido de esa ley, estarían compenetrados en todos los bailes regionales. Lo conocerían y tendrían la oportunidad de aplicarlo. Entonces señalemos al Ministerio de Educación a través de sus supervisores. Oigan, vigilen el cumplimiento de los programas de educación artística, vigilen el cumplimiento de los programas de educación física, y a ver en los diferentes colegios cuántos tienen conjuntos típicos y qué es lo que están aprendiendo los muchachos, qué le están enseñando los docentes. Yo creo que así haríamos una patria más hermosa y más rítmica. Hablando del Ministerio de Educación, ¿usted cree que en los libros de primaria y secundaria que leen los muchachos en las escuelas está plasmada esa versión tan tangible, pero que creo que está un poco oculta de la colonia española o europea, y se les ve como únicamente como grandes, precisamente conquistadores, grandes héroes, pero quizás esa otra parte de esclavitud, de convertir lo que usted comentaba a los seres humanos en mercancías? ¿Usted cree que eso aparece en los libros de historia para que los chicos vean en su justa medida ese proceso histórico? Yo creo que ha habido un patrocinio en ocultar el conocimiento a nuestros estudiantes de esa verdad. A veces decimos una verdad blanca y una verdad negra. ¿Qué papel jugaron realmente los españoles? ¿Cuántos millones? Porque se habla de millones de negros que fueron esclavizados y traídos a América. La hoy difunta doctora Aminta Núñez de Vega, en una de sus investigaciones, habla de la negrería. La negrería eran los almacenes que estaban ubicados en Portobelo, almacenes o depósitos de negros. Los negros que iban en condición de esclavo para el sur o para el norte, ¿verdad? Allí lo tenían para las ventas, allí lo tenían en esos almacenes que eran la negrería. Entonces, una persona de la piel morena, de la piel negra, no vamos a hablar de moreno porque es una falacia, de la piel negra, entonces actuando o sirviendo de mercancía que no tenía ningún tipo de derecho. Eso era lo que teníamos para aquella época.
Y de ahí en donde vinieron la rebelión de los negros. De allí vino el cimarronaje. Pero a tu pregunta yo puedo señalar que eso se toca de una manera tenue. No se dice la verdad de la cosa. ¿Y por qué surge el Congo? Casualmente de esa rebelión de los negros esclavos aspirando a su libertad. Y cuando la lograban a sangre y fuego, derramando su sangre en todo un recorrido de lucha, entonces esos negros cimarrones formaban en la selva sus comunidades, a las cuales se le comenzó a denominar palenque, las comunidades de los negros escapados. Entonces, en diferentes lugares, conforme a sus líderes, entonces se formaba la comunidad, se formaban los palenques. Pero nuestra historia no nos lo dice así, nos lo dice de una manera idílica, o no nos la dicen, pero esa realidad no la conocemos. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y qué es lo que hemos hecho o lo que se hizo en su momento para alcanzar una libertad? Nosotros debemos de ser más atinados y más directos en el proceso de educación para con los niños que atendemos. En este sentido, todos los docentes que tienen que ver con este proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablando de investigaciones, ¿cuándo usted piensa más o menos que comenzaron a surgir de parte de ismeños estudiando este tema, y si cree que la cantidad de investigaciones son las suficientes o es un campo que todavía tiene mucho que ofrecer? Yo creo que tiene mucho que ofrecer. Una de las primeras investigaciones que vi, y hacer referencia a los Congo, a la cultura Congo, fue de Zárate. Ajá. Fue una de las primeras, un libro bastante completo donde reunió un cúmulo de culturas, cúmulo de aspectos folclóricos de Panamá, y por ahí han venido otros. Podemos mencionar este coronense, Nolis Góndola. Él ha incursionado bastante, ha hecho muchas publicaciones. Otros colonenses han incursionado poco a poco en esta temática, pero creemos, y estoy en esa línea, de entusiasmar a muchos más, o de ayudar en el entusiasmo y la motivación de muchos otros para que se conozca, porque del Congo podemos hablar muchos de la vida del Congo, de la parte social, de las motivaciones que lo llevaron a ellos a la fuga, de la ubicación. Mira que los negros congos se ubicaron primero en Congo. Por una cuestión lógica, ya les decía, las negrerías, Nombre de Dios, Portobelos. Los cimarrones, al escaparse, quedaban pululando en la selva alrededor de esas poblaciones. Ellos vinieron por el mar, no sabían a dónde habían llegado, pero vinieron por el mar y sabían que por el mar podrían regresar a su lugar de origen. Entonces, cuando nosotros vemos un palenque en la comunidad de los negros escapados, liberados, los negros Congo hacen un rancho, y lo que llama la atención, en forma de una embarcación, con la proa indicando hacia el mar. Allí hacen sus actividades, el momento que le llamamos el tiempo de Soto, el tiempo, la temporada que se abre para el ritual Congo, para la difusión y el disfrute de la cultura. Siempre, normalmente, tiene esa forma, porque en la mente quedó. ¿Dónde nos trajeron? No sabemos, pero para poder regresar a nuestros hogares tiene que ser a través del mar, y allí una de las razones que los palenques de estos negros liberados entonces tienen una forma de embarcación. Recuerden, amigos, este es un Facebook Live de prensa.com. Pueden participar cada vez que les parezca adecuado, y así es, tenemos un participante. Tenemos un comentario y una pregunta. El comentario es de Liuska Rincón. Dice: muchas gracias por esta entrevista. Es muy importante compartir la importancia de todas nuestras culturas en Panamá, especialmente a nuestros niños. Y pregunta a Marzaná Paternina:
¿Cómo surgió el baile congo? ¿Ha presentado alguna evolución desde sus orígenes? ¿Cómo surgió el baile congo y ha presentado alguna evolución desde su origen? Sí, se parte el negro, cuando fue traído a América, no pudo traer consigo nada encima, no trajo nada material, trajo su cultura, su forma de ser, lo que él practicaba. Entonces cuando llega a América, entonces vamos a tratar de reproducir algunas cosas, y allí entre las cosas que reproducía su ritmo, la confección de los tambores, esos tambores que nosotros vemos en todo Panamá, los tambores de cuña, son los tambores que usaban estos negros en los diferentes lugares del África. Entonces reproducen los instrumentos y vamos a reproducir los ritmos, y de antaño se van reproduciendo los ritmos, porque si bien es cierto eran esclavos, en algunos momentos, prácticamente después de las faenas que eran sometidos, tenían un tiempo libre, y ese tiempo libre vamos a utilizarlo en lo que nos puede gustar, a lo que nos gusta, en lo que nos va a distraer. Entonces vienen de esos momentos el toque del ritmo, las canciones llenas de melancolía y de tristeza, nostalgia del lugar que habían dejado, y de la forma en que eran sometidos en este nuevo territorio, siendo también humanos como los demás. Entonces surge desde aquellos tiempos, prácticamente con su llegada van a practicar su cultura, o parte de la cultura la van a ir practicando a medida que va pasando el tiempo. ¿Ha cambiado? ¿Ha evolucionado? Yo en lo personal pienso que no. El ritmo se ha mantenido. Lógicamente, cuando hablamos de grupos de proyección, que son los que van a tratar de decir esto es el Congo, este es su música, este es su ritmo, este es su baile, a veces se caen en distorsiones, se caen en cambios, pero cuando vamos a ver las poblaciones en su seno, el ritmo no ha cambiado. Característico es de que cada comunidad, en cada palenque, el ritmo variaba un poquito, las canciones variaban un poco, pero en esencia todo eso se ha mantenido. Entonces nosotros somos de lo que le decimos a los directores, no quiero ser tan crítico ni tan duro, pero le decimos a los directores, mantengamos la tradición. Si los ritmos eran estos, vamos a mantener estos ritmos. Si el ritmo se producía con un tambor seco, con un tambor hondo, con una caja, por ejemplo, ¿verdad? O un repicador, ¿por qué yo voy a meter un instrumento distinto a los originales? Por ahí tenemos uno de los golpes congo famosos. Andrés, yo no lo hago más. A alguien se le ocurrió introducir un acordeón en esa pieza bien gustada y bien elaborada en uno de los pueblos de la costa de Colón, Costa Arriba, de Palmira. Entonces eso es una distorsión, pero los grupos originarios de cada población rehuyen a esas alteraciones. Por eso es que nosotros podemos afirmar que en las poblaciones y en un número considerable se mantiene ese ritmo, se mantiene la música, salvo que algunas que otras excepciones. Recuerden, amigos, estamos conversando con Victoriano Arturo Gavidia, profesor, abogado, investigador del folclore, y estamos charlando sobre la cultura Congo. Por lo tanto, si desean acompañarnos con preguntas o comentarios, son bienvenidos. Profesor, estábamos hablando hace un rato de las características del vestuario de las damas, y ahora quisiera si pudiésemos pasar entonces a la vestimenta tradicional dentro de la cultura Congo del hombre. Tradicionalmente, tomando en consideración la población de la costa arriba, pantalones al revés, camisas al revés, y generalmente un saco que también se pone al revés. Utiliza una bolsa, chucho, donde mete toda su pertenencia, y un batón que le llamamos garabato o gurubato, ¿verdad?, que lo acompaña siempre para la ejecución de su danza. En todo su movimiento está acompañado de ese bastón o gurubato. Un sombrero cónico, que es
confeccionado con partes de la palmera del coco, en esa forma cónica, que es adornado con una variedad de objetos a gusto del Congo. También utiliza collares, unos collares de unas cuencas naturales, ¿verdad?, que se cuelgan y que generalmente es parte esencial de la vestimenta. Esos mismos collares o parecidos collares que utiliza la mujer. Hay una situación que se da con el vestuario del hombre, que es el vestido de unas tiritas, un vestido de una tirita que se estilizó, calculamos, por allá por la década del 80. A alguien se le ocurrió innovar ese vestuario de los varones, pero que es aceptado por algunos y rechazado por otros, pero siempre aclarando de que ese no es el vestido tradicional de los congos. Y lo que nosotros aconsejamos o hemos dicho en algunos momentos, que cuando se utilice el vestido ese del varón en tirita, que hagan la aclaración. No está de más algunas que otras innovaciones, porque al fin y al cabo son grupos de proyección, pero que hagan la aclaración. Esto es una innovación que hemos hecho para una mayor presentación, lo que crean conveniente aclarar. Pero el vestido original es la soga alrededor de la cintura, cruzada por los hombros, que también es otra de las prendas del vestuario, y explicarlo no está de más, y entonces nos mantiene dentro de una situación de tradición y ver algunas de las pequeñas innovaciones que se han hecho. Y tenemos otro comentario, claro. Sí, justamente pregunta Maite Castrellón, ¿por qué los pantalones y la camisa al revés? Eso le iba a preguntar. Esto es como una burla. Es como el Congo ha sido muy burlesco, y miren que hablar de Congo es hablar de baile, hablar de ritmo, ¿verdad? Pero también es hablar de drama. El Congo, dentro de su contexto, dentro de la cultura, es dramatizador, y en la época del 20 de enero al miércoles de ceniza es la época del Congo. Entonces, ¿qué ocurría? El Congo, bajo su situación de esclavo, se burlaba de los amos y se le tenía prohibido hacer las ironías, ¿verdad? Entonces, para no entrar en mucha contradicción, se crea un momento específico. Ustedes tienen la libertad en este periodo de dramatizar o hacer una representación de su vivencia, pero el Congo entonces tomaba momento y ironizaba con la condición de los amos. De ahí entonces que si usan el pantalón correcto, nosotros lo vamos a utilizar al revés, ¿verdad? No vamos a usar nada exactamente, pero las mismas prendas, las prendas esas, vamos a burlarnos de ellos. Perdón. No, qué bueno. Aprovechamos, tenemos y recordamos a todas las personas que nos están observando que pueden colocar sus preguntas en la sección comentarios y les estaremos leyendo acá a nuestro invitado. Pregunta Luis Burón Barahona: ¿qué opina de las expresiones Congo fuera del periodo Congo? Son positivas, porque pensamos que es positivo en el momento de que los grupos de proyección difunden la cultura Congo. No debemos mantener la cultura Congo oculta, ¿verdad? Eso es positivo, que se conozca, y gracias a esa difusión es que no solamente en Colón se conoce la cultura Congo, sino que en las diferentes partes, en las diferentes provincias de nuestro país se da ese conocimiento. Nosotros pensamos que no es propio, siendo cultura, un aspecto cultural de una provincia, eso encierra también nuestra república, es cultura de Panamá. Cuando nosotros, hablando de lo que practicamos esta cultura, tenemos la oportunidad de ir al exterior, entonces vamos y llevamos esa cultura, y se presenta como la cultura
de Panamá, la cultura Congo de Panamá. En esto, el mes pasado, se hizo todo un trabajo con el Ministerio de Comercio e Industria, de inscripción, de registro de la cultura Congo dentro de lo que es el patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial, para que UNESCO considere y acepte la cultura Congo como del mundo también. No solamente otras culturas, otros movimientos culturales de otros países. Nosotros hemos hecho ese movimiento y ya se dieron los primeros pasos para que se conozca a nivel internacional esa cultura Congo. Por otro lado, si nosotros revisamos los fines de la educación que están contemplados en la Ley 47 Orgánica de Educación, hay un fin que habla sobre el conocimiento, la divulgación, el fortalecimiento y la conservación de las manifestaciones artísticas y folclóricas de todos los grupos étnicos de Panamá. Entonces, al hacer ese reconocimiento, nosotros estamos impulsando el cumplimiento de ese fin. Estamos proyectando ese fin hacia las diferentes partes de nuestra educación y del público en general. Así que eso es importante y positivo. Bueno, entonces, con estas válidas observaciones, queremos darle las gracias a Victoriano Arturo Gavidia por participar de este Facebook Live. También darle las gracias a ustedes por habernos dado su tiempo para escucharnos, pues al equipo técnico que no aparece acá en escena, pero que es tan valioso como su servidor Daniel Domínguez. Y les recuerdo que entonces el otro jueves también tendremos otro espacio sobre nuestra honrosa tradición afrodescendiente aquí en el Facebook Live de La Prensa. Hasta entonces, pues buenas tardes y buena suerte.